Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el video final de mi proyecto del tercer nivel del diseño universal para el aprendizaje. Este curso taller ha sido una experiencia, ha sido un encontrarme conmigo misma como ser humano, pero sobre todo ha sido el recordar siempre mi pasión por enseñar, el recordar que soy maestra por vocación. Hoy que laboro como maestra dentro del Sistema Federal de Educación Especial y que estoy encargada del área de comunicación y lenguaje, pues he retomado el tema de los cuentos tradicionales y cómo trabajarlo dentro de esta área del lenguaje y poder incluir todas esas cosas, todo ese denuedo que hemos aprendido, toda esa gama de estrategias, de dinámicas, pero sobre todo he querido demostrarme a mí misma que como maestros no debemos de perder la creatividad. He querido en este pequeño video quisiera y en esta obra de arte, como se menciona en el DUA, he querido demostrar cómo podemos conjuntar nuestra creatividad, nuestro anhelo de servir a los niños y nuestro profesionalismo. En algo que pareciera tan simple como es el contar un cuento, se pueden rescatar todas esas cosas tan importantes, nuestro compromiso, nuestra creatividad, nuestra expresión, tocar todas esas partes de nuestro cerebro, del cerebro de nuestros niños, en el que puedan eh, encontrarse con el trabajo de las emociones, conjugar esa parte tan importante que es del sistema límbico y poder despertar en ellos esa chispa de interés que los lleve a un aprendizaje significativo. El saber que ellos tengan o no tengan una discapacidad, pero tengan una necesidad educativa especial, una forma diferente de adquirir el aprendizaje, son parte de este programa de educativo en donde pueden ser incluidos sin necesidad de hacer cosas diferentes para ellos. Y que además es algo que al trabajar con sus pares pueden encontrar ese punto de partida para poder demostrar lo que saben, aun cuando tengan que tener una forma diferente de adquirir ese conocimiento. Aun cuando tengan que tener un lenguaje alternativo, como un lenguaje de señas, como un sistema braille, aun cuando su canal de aprendizaje sea más el visual, sea más el auditivo, el estimular toda esa parte sensoperceptiva nos va a ayudar a poder trabajar con ellos de una manera diferente. El tocar la parte emocional, el que el niño pueda expresar lo que siente, cómo se siente a través de un gesto, a través de una mirada, y que nosotros podamos descubrir en ellos que aún así está aprendiendo y que lo pueda transmitir en su propia forma. Eso es precisamente el denuedo que también debe de empezar conmigo, el de volver a retomar la creatividad para enseñar, el entusiasmo, que no se pierda ese entusiasmo, ese interés mío por enseñar para despertarlo en mis alumnos. Ustedes saben, muchos de ustedes son maestros y saben que en el lenguaje y comunicación pues se tienen 4 niveles. A través de un cuento podemos trabajar esos 4 niveles de la manera más lúdica posible. Podemos trabajar con ellos partiendo de una lectura de un cuento, partiendo de una dramatizar ese cuento, de nuestras expresiones al decirle que el personaje lloraba o que estaba muy enojado o que estaba muy contento. Eso nos permite que el niño también descubra esos sentimientos y que a través de esos podamos aprender.
A través de esos mismos personajes podemos practicar diferentes ejercicios para que nuestro aparato fonoarticulador tenga más movilidad. Lo que antes eran las praxias, las podemos trabajar de una manera lúdica con los niños para que ellos tengan esa ejercitación, pero también podemos estimular nuestro cerebro, podemos estimular nuestra área de working, nuestra área de Broca, para que el niño pueda encontrar esa comprensión y esa expresión verbal. Aunque no tenga que ser oral, el niño puede comprender y se puede expresar. Entonces he retomado como ejemplo los cuentos tradicionales y he puesto en marcha toda la creatividad posible y que sé que muchos de nosotros como docentes la tenemos. Solo es cuestión de juntar toda esa gama de materiales que muchas veces tenemos guardados, que hemos comprado por otras circunstancias, pero que ahora las podemos utilizar. O sea, me di la tarea de juntar cajas de cartón, hilos, agujas y fieltro. Entonces hice 3 cuentos, 3 formas de presentar un cuento. En este caso hice una bolsa. Ustedes pueden ver. Y ahí tenemos a un personaje que desde este primer intento de ver, pues podemos ver que es un cerdito. ¿Y qué nos puede decir este cerdito? Desde ahí podemos preguntarle al niño qué nos dice, qué crees que hay adentro, qué crees que hay adentro de esta bolsa. Y ahí el niño va descubriendo, vamos haciéndolo participar. Cuando el niño ya vio que es un cerdito, que lo puede tocar, que podemos empezar a trabajar la parte sensoperceptiva, que lo puede tocar, que sabe que es agradable, que sabe que es suave. Bueno, al darle la vuelta, tenemos unos botones y aquí también podemos trabajar un poco la coordinación motriz fina, estimularlo a que lo abra y bueno, ahí al abrirlo nos encontramos con la sorpresa. ¿Qué será? Pues aquí tenemos a los otros a los cerditos y al lobo feroz. Sorpresa es el cuento de el lobo feroz y los 3 cerditos o los 3 cochinitos y el lobo feroz, como el niño si puede tener un lenguaje lo dice o podemos nosotros decírselo. Y aquí construimos este cuento, podemos dejarlo a un lado, que este es el en donde guardamos los personajes, pero tenemos que nuestro cuento circula en 3 casitas. Son estas casitas, bueno, pues es la casita de palma de uno de los cochinitos. Podemos contar el cuento, por supuesto que todos lo sabemos, ¿verdad? Que los cochinitos estaban muy contentos, que vivían muy libres en el bosque, pero de repente apareció un lobo y entonces ellos decidieron construir casas, pero habían 2 que eran muy juguetones y uno que era más serio en sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los juguetones hizo su casita de palma, otro hizo su casita de madera y uno más hizo su casita de ladrillos. Todo está hecho con cartón. Podemos entonces ahora construir nuestro escenario. Construimos nuestro escenario, podemos poner las casitas en el espacio correspondiente. Contar el cuento para nuestros niños. Y bueno, ahí qué más tenemos en nuestra casita sorpresa. Bueno, pues tenemos los árboles que podemos poner en donde correspondan para que los personajes circulan, recordemos que circulan en el cuento en un bosque, ¿no? Entonces tenemos los árboles. Y tenemos ya nuestro escenario. Y ahí ya podemos sacar a nuestros personajes, que son digitales, y ya podemos hacer nuestros diálogos, jugar con
con otros niños, con sus pares, ya pueden hacer todo ese tipo de diálogos, que puede ser cuando llega el lobo, qué es lo que les dice, pero ahí es donde vamos a incluir también esta parte de, aquí tienen donde poner el cerdito que quedó acá. Bueno, pues tenemos esa parte de jugar con los ejercicios que conocemos de soplo, ¿verdad? De que ya retomando el tema del lenguaje, entonces le podemos decir, a ver, ¿cómo soplaba el lobo? Toma el aire por la nariz y sácalo por la boca. Y hacer toda esa simbología de poder reconstruir el trabajo del lenguaje dentro de esta área. Podemos reconocer aquí un nuevo vocabulario, como decir que la casa es de madera, la casa es de ladrillo, la casa es de paja. Y entonces ahí tenemos la construcción de una conciencia semántica dentro del área del lenguaje. Y podemos tener diálogos que los lleven al niño a realizar cuando el lobo está enojado, cuando el lobo está triste, cuando los cochinitos, perdón, están molestos, están miedosos, o sea, cómo tiemblan, si tienen miedo, todo eso, ¿no? Aquí tenemos a los 3 cerditos, fueron hechos igual todo a mano. Ok. Este sería el primer cuento de este proyecto de trabajar el lenguaje con los cuentos tradicionales, ¿sí? Para regresar todo a su lugar, bueno, pues es muy sencillo, vamos separando todas las partes, el niño puede ir también ahí trabajando esa presión precisa para utilizar sus dedos, sus manos, y poder ir guardando los personajes, reconocer la ubicación de los espacios, que también es muy importante trabajar con nuestros niños dentro del área del lenguaje. Tiempos, podemos cantar con ellos y eso hace que trabajemos un poco el ritmo, que también es una parte primordial dentro del área del lenguaje. Y tenemos entonces el primer cuento, que sería el de los 3 cochinitos y el lobo feroz. ¿Ah? Y se preguntarán cuál es entonces la función de este cerdito que está más grande. Bueno, pues en el lenguaje también tenemos que trabajar un poquito con esa parte emocional y entonces es cuando trabajamos el momento de la calma. Cuando el niño está un poco irritado, podemos retomar nuestro cerdito, jugar un poco con esa parte de la calma, del respiro, apapacharlo, y eso gusta mucho a los niños, ¿no? Identificar también que aquí hay un portador de texto y que cuando él vea esta bolsa, pues también el niño va a reconocer que es un cuento que tiene un nombre, ¿sí? Y de igual forma, el niño puede volver a guardar todos los personajes, el doblar y desdoblar las casitas, pues también es parte de ese estímulo cerebral para la ubicación. Entonces aquí trabajamos bastante estas partes que el mismo DUA nos pide de trabajar con nuestros alumnos, con nuestros niños y con nosotros mismos también. Ese sería el primer cuento. Esto se puede presentar de muchas formas. Esta es una de las formas. Todo está hecho con cartón y con tela y costurado a mano. Tenemos otra forma, que es, ¿qué cuento será este? Ah, bueno, pues, ¿qué vemos ahí? Aquí podemos trabajar mucho la expresión de la cara, como está el lobo, está enojado, está contento, las expresiones de sorpresa que gustan mucho a los niños y que debemos estimularlas mucho en este nivel de, sobre todo en el área del lenguaje, en los niveles en los que trabajamos con ellos, igual se puede desprender, poder estimular esa parte de la expresión del rostro,
de la emoción, y entonces aquí, ¿no?, el lobo juega un papel muy, muy importante, y también es parte de que él puede crear un diálogo y poder decirle al niño, bueno, ¿qué crees que dice el lobo cuando está enojado? O hacer la expresión de molestia, y bueno, ¿qué dice el lobo cuando está enojado? A veces nuestros niños, cuando tienen alguna necesidad educativa especial, cuesta mucho que expresen lo que sienten, y entonces estos personajes vienen a ser esa parte de poder el niño decir, bueno, a mí me molesta esto y yo quiero ser el lobo y estoy enojado por esto, ¿no? Bueno, pues este cuento, ¿cuál será? Pues es el cuento de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Si abrimos de igual forma, y viene la sorpresa, no podemos, dejamos el lobo a un lado, y bueno, de igual forma viene la sorpresa. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, pues es la construcción completita de la escenografía, ¿no? En donde se desarrolla nuestro cuento. Sí, en donde se desarrolla el cuento, bueno, Caperucita, vamos a moverlo tantito aquí. Caperucita vivía en el bosque, ¿verdad? O sea, su casa estaba muy cerca del bosque, pero también la casa de la abuelita los dividía precisamente el bosque. Entonces, Caperucita estaba en su casa con su mamá y mamá mandó a Caperucita a visitar a la abuelita. Tenemos a la abuelita que la va a visitar Caperucita, pero el lobo, que era bastante hambriento, andaba acechando en el bosque, y es cuando Caperucita sale de su casa para ir a la casa de la abuelita, pues tiene que atravesar el bosque, y ahí en el bosque se encuentra con el lobo, la engaña, y el lobo llega primero a casa de la abuelita, la esconde y toma el lugar de la abuelita, ¿no? Ya conocemos ahí. Cuando Caperucita pide auxilio porque pues el lobo quiere llegar, y ahí también volvemos a retomar las expresiones dentro de un diálogo que ya muchos de nuestros niños han escuchado. Y bueno, siempre aparece el cazador y es el que logra pues atacarlo. ¿Qué rescatamos con esto? Lo mismo, conocer, hacer el diálogo con los niños, que pues los niños puedan tener esa conciencia semántica de qué hay en la casa de Caperucita, por ejemplo, donde está la mamá. Ah, pues está el comedor, están las sillas, está el refrigerador. Bueno, ¿qué encontramos en el bosque? Ah, pues en el bosque están los árboles, las hojas de los árboles, ¿sí? Las ramas. ¿Y qué encontramos en la recámara de la abuelita? Bueno, pues la cama, el sillón, el ropero, y eso va formando el diálogo. Y de igual manera tenemos una construcción en la que vamos acomodando a los personajes, y que eso también permite al niño tener una ubicación espacial. Igual también aprenderá él a cerrarlo, a ir acomodando a cada personaje en su lugar, y con eso pues ya construyó un cuento, y que de igual forma él puede volver a guardar y puede volver a poner el personaje que le va a decir de qué se trata este cuento. ¿Sí? Y bueno, también tenemos la forma sorpresa. La forma sorpresa es, bueno, aquí no tenemos un personaje que nos pueda decir qué hay, pero si abrimos, nosotros podemos construir un cuento con lo que encontremos aquí adentro. De igual forma tiene espacios para trabajar la sensopercepción, y abrimos, y bueno, aquí tenemos dos digitales, que es un sol y un árbol. Vamos a ver qué personajes podemos encontrar aquí. Ah, pues encontramos un pajarito, y aquí tenemos igual un
un campo semántico de animalitos. ¿O qué podemos formar acá? Una abeja, un conejo, una flor, un gusano, todos hechos a mano. Y se pueden crear infinidad de materiales y aquí podemos trabajar con ellos de igual forma, ¿no? La sorpresa, recuerden que al principio estaba aquí el sol y el arbolito y bueno, se puede crear un cuento nuevo que el niño puede estimular y de igual forma aumentamos el vocabulario. Aquí podemos trabajar las onomatopeyas también, trabajar con el gusanito y hacer un poco de praxias o de gofnias y también podemos tener sonidos, podemos trabajar colores, ¿sí? ¿Cómo se llama el personaje que tiene amarillo y negro? ¿Qué cosa es? ¿Cómo es? Descripciones. Se puede utilizar mucho la parte verbal, la parte descriptiva, y eso hace que el niño construya un vocabulario de una manera diferente y que estructure incluso nuevas oraciones al crear su propio cuento o que las escuche con los demás niños. Si tenemos un niño con pérdida auditiva, podemos trabajar las señas con todo el grupo y de esa manera, pues bueno, también el niño está incluido en esta de una manera muy, muy natural y utilizando los cuentos. Pues bueno, ha sido fascinante esta parte de construir de nuevo materiales, de no enfocarme solo a lo comprado, sino de hacerlo con mis propias manos, pensando en mis alumnos. Desde ahí estoy motivada a decir, bueno, esto lo voy a trabajar con mi niño, con Juanito, con Pedrito. En el lugar donde yo trabajo hay niños con síndrome de Down en edad preescolar y en primer y segundo de primaria, y hay niños con autismo también en los mismos grados. Recuerden que como área pues se trabaja en varias escuelas y bueno, en ellos pensé para poderlos estimular a través del cuento. Pues muchas gracias, gracias a profesor Palafox por todas sus enseñanzas, por su paciencia y felicidades a todos los compañeros que junto conmigo hemos logrado terminar este proyecto que nos va a alentar en nuestro quehacer docente. Muchas gracias.